la Caja de Seguro Social, tal y como le dijimos. Está aquí con nosotros el director de finanzas de la Caja de Seguro Social, el señor César Herrera, para poder conversar sobre todos los temas referentes a la nueva ley que ya entró en vigor y que a partir de este mes va a llevar los cambios que usted ya ha escuchado aquí en Radio Panamá en torno al aumento del 1% en la cuota del patrono, las dudas de la tasa de reemplazo. Hablábamos la semana pasada con Francisco Bustamante sobre este tema y hoy está aquí con nosotros César Herrera. César, buenos días, bienvenido nuevamente. Buenos días, gracias a ustedes por tenernos. Don César, lo primero, Sí. ya a partir de abril empieza a aplicarse el aumento de la cuota patronal. Es correcto. Abril, que se paga en mayo. Ajá, lo puedes subir, ahí está más cómodo. Disculpe. Abril, que se paga en mayo, vas a pagar 1% adicional a lo que yo pagaba. Lo va a pagar el empleador. Aproximadamente eso va a generarle a la Caja de Seguro Social aproximadamente 115 millones el primer año. Ok. Y hay una duda, por lo menos yo tengo esta duda. Uh-huh. Hay muchas dudas. Sí, hay muchas. Sí. La ley en su momento, cuando se presentó inicialmente, decía que la vigencia empezaba a regir a los 3 meses de ser aprobada, que fue lo que tuvieron que corregir eso después, que bajó a segundo debate para su corrección y volvió a subir a tercero. Como los tiempos fueron distintos a los que se tenían planeados inicialmente, la vigencia o la entrada en rigor fue que inmediata. Realmente fue inmediata, porque la ley que decía que entra en vigor desde el momento de su promulgación. Uh-huh. Es decir que nosotros podríamos como caja realmente empezar a cobrar en la de marzo, que se paga en abril, pero realmente los tiempos como que no dan. Entonces realmente lo que se decidió es que se va a pagar el 1% por 2 años seguidos, empezando a partir de la cuota de abril que vence el 1 de mayo. Bueno, y sería hasta febrero del 2027. De ahí sube a 2% por 2 años adicionales y febrero de 2029 quedaría finalmente en el 3% adicional, que fue lo que se planteó originalmente dentro de la propuesta del gobierno. Usted lo dice, hay muchas dudas. Ustedes están conscientes que la gente está bastante confundida. No, por supuesto. Yo creo que sería engañarnos, no estar claro que hay muchos intereses, hay muchas agendas, hay mucha comunicación correcta a veces, incorrecta a veces, sacada de contexto, y para la institución ha sido un poco difícil tratar de comunicar al final qué fue lo que quedó. Lo cierto que con lo que contamos actualmente no es lo que necesariamente esperábamos cuando empezamos este proceso, pero yo por lo menos me siento satisfecho. Creo que da paz al país, nos permite que el equipo de la caja ya nos pongamos a trabajar en lo que tenemos que estar. O sea, nosotros tenemos, creo que si no me equivoco, nosotros empezamos como 2 meses antes realmente a laborar en el proceso de transición, pero yo le digo a veces al director Yudino, yo siento que hemos estado aquí como 5 años, entre el tiempo que hemos estado en la asamblea, en las mesas de conversatorio que ocurrieron en la presidencia de la República. Ha habido bastante desgaste operativo y todavía realmente no le hemos podido meter el diente, como quien dice, a los realmente problemas de la caja. Que al final el problema financiero, bueno, ya se resolvió, pero creo que lo que demanda la población no es un tema de la garantía de las pensiones, que la gente la agarra como que eso es un hecho. Lo que la gente demanda es un servicio de calidad, más empatía por parte de los funcionarios, una caja con menos grasa, es decir, menos funcionarios trabajando de una mejor manera, un servicio de salud de primer nivel que se merece nuestra población. Entre lo que paga el empleador, son 1.400 millones que pagan al año en cuotas para el programa de enfermedad y maternidad. Y el MINSA tiene un presupuesto como de 1.300 millones de dólares, es decir, con 3.000 millones de dólares se puede hacer. O sea, nuestro país debería estar dando una calidad en el servicio médico, y realmente no es lo que se ve en nuestras instalaciones. Y realmente yo creo que ese es el siguiente paso una vez que pasemos el tema de la ley, que yo sé que todavía hay muchas dudas, pero yo sí me siento optimista. Yo creo que ya teniendo todo el personal de la caja que vino con el director Dinomón, podemos hacer cosas, podemos hacer cambios, podemos dejar una caja mucho mejor que la que recibimos. Una de las principales dudas es el tema de la tasa de reemplazo. Lo hablamos la semana pasada y son detalles que no se terminan de entender. Hay personas que tienen la interrogante en torno si ahora cuentan todas las cuotas que uno aporta para sacar el porcentaje de la pensión que uno va a recibir, o se sigue manejando el 60% de las 10 mejores cuotas. Bueno,
ese creo que el problema con el tema de la tasa de reemplazo es qué significa y de dónde viene. Hay una realidad, porque la gente todavía lo tiene en la mente. Desde el 2005, que salió la ley 51, que realmente empezó a aplicar en el 2007, si no me equivoco, el tema de los 60%, de los 10 mejores años, eso desapareció. Ninguno de los cotizantes actuales, que tenemos menos de 52 años por ahí, estamos en ese programa. Todos estamos en el mixto. ¿El mixto qué es? Bueno, valga la redundancia, es como quien dice un mixto entre cuentas individuales y una pequeña porción de beneficio definido. Pero al final, los tres que estamos aquí, por ejemplo, formamos parte del sistema mixto actualmente. Es decir, nosotros estamos en cuentas individuales. Y nuestras jubilaciones o pensiones, independientemente de esta ley, ya dependen actualmente de que aportemos al plan y que la caja invierta esos recursos que nosotros aportamos para la compra de una renta, de una pensión. Es decir, es como si yo fuera a agarrar a mis dineros. Actualmente, ¿qué hace el seguro actualmente? El 10% de cada uno de nuestros salarios lo deposito en una cuenta individual. Bueno, una cuenta individual, en una cuenta, en un gran pot, pero a nombre tuyo. Y eso se invierte. Al final, cuando llegamos a los 62 años, porque los tres somos hombres aquí, ¿cuánto va a haber en esa cuenta individual? Dependiendo de cuánto aportamos, cada uno de nosotros va a tener un monto diferente. Y ese monto va a comprar una pensión vitalicia. ¿Qué significa eso? Una renta mensual que va a durar el resto de mi vida. Por supuesto, ¿qué se requiere para que esa renta sea grande? Mayores salarios. Uno, mayores salarios, consistencia en las cotizaciones y que yo aporte una cantidad N de tiempo al sistema. Entonces, ahí es donde entra gran parte de la confusión, porque la tasa de reemplazo de cada uno de los que está aquí va a depender de cómo cotizamos y en qué momento cotizamos. Por eso creo que fue al final del día la Asamblea muy sabiamente introdujo lo del 60% del salario promedio como una forma de para las personas que están en el sistema, que uno, o entran muy tarde, o dos, cumplen las cantidades de cuotas que te exige el mismo, pero no tuvo la cantidad suficiente de tiempo en el mismo, tienes ese 60% que va a ser de la suma de todos los salarios y te va a agarrar un promedio, volviendo a tu pregunta. Esa parte todavía no se ha reglamentado. Recuerden que una ley requiere al final una reglamentación y actualmente se está trabajando el reglamento de cómo va a aplicar ese 60%. También hay algo adicional. Dentro del modo de transparencia que se está haciendo la caja virtual le va a permitir a cada uno de los que estamos aquí, porque la ley que te permite, si tú estás en el beneficio definido y te conviene, te puedes pasar hacia el mixto en los próximos 12 meses, una vez que se termine el reglamento. Y si estás en el mixto y te estás jubilando en los próximos 7 años, te puedes pasar al plan de capitalización solidaria. Y en ese sentido, las leyes no son retroactivas salvo cuando se indica. Es decir, esta ley es de aquí en adelante. Es correcto. ¿Qué pasa con esas personas que estábamos en el sistema mixto, que ahora vamos a hacer podríamos hacer la transición al individual? Igual va a ser obligatoria a partir del 2032. 6, creo. 36, exacto. En la siguiente década va a ser obligatorio. ¿Y por qué lo pregunto? Porque, por ejemplo, aquí lo estoy buscando, el artículo que habla del 60%, hay reglas muy específicas. Por ejemplo, que en 20 años yo tengo que hacer las primeras 120 cuotas, en los otros 20 las otras 120, que no puedo tener más de 5 años consecutivos sin cotizar. Puedo tener 6 en total, pero no pueden ser más de 5 consecutivos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo tengo ahorita mismo 110 cuotas. Ok. ¿Tu edad, disculpa? 36. Ok. Tú estás en el mixto. Exacto, yo estoy en el mixto. Mi primera cotización fue en el 2011, 2009. ¿A qué voy? Digamos que yo me paso al individual, al nuevo, al sistema nuevo. En tu caso realmente no vas a tener opción, porque no te vas a jubilar en los próximos 7 años. En tu caso, ¿qué va a ocurrir? Cuando llegues al 2036, ya actualmente usted ha acumulado una cantidad de cuotas en el sistema mixto, que era el 10% de los salarios. Se te va a hacer como
un recálculo aplicando el 15% de lo que tú aportaste y se te va a acumular esa tasa, si no me equivoco, al 4% a la fecha de promulgación de la ley. Okay. Y de ahí en adelante entras en el plan de capitalización solidaria. O sea que eso es lo que va a pasar con los que estamos en ese limbo. Exacto. Vamos a hacer un ejemplo porque no eras buen ejemplo. Los que actualmente están en el beneficio definido son personas generalmente... Solidarios, la gente del solidario. Correcto, solidario. Que son gente que va a ser probablemente todos mayores de 50 años. Ellos no se ven afectados de ninguna manera. Siguen en el mismo plan. Tienen la opción durante los próximos 12 meses de hacer la transición y jubilarse bajo el nuevo esquema. Si les conviene. Va a haber una herramienta que te va a decir, oye, esto es lo que te dirías bajo el sistema del 60% de los mejores 10 años de salario, y esta es la proyección de cuánto te irías bajo el nuevo sistema de capitalización. ¿A quién le va a convenir eso? A personas que cotizaron un buen salario por buenos tiempos. Okay. No todo el mundo. Hay personas que le conviene quedarse bajo la opción actual y ahí van a tener la opción de decidir qué quieren hacer. ¿Qué pasa con el resto? Hay personas que están en el mixto, pero están a 7 años de jubilarse, ¿correcto? Ellos tienen la opción de quedarse en el mixto o evaluar cambiarse al nuevo plan de capitalización solidaria. Lo que pasa es que el mixto, como tiene como quien dice, ese piso de los $300 que es la pensión que establece dentro de cómo se viven los salarios, hay personas que le conviene quedarse ahí, hay personas que no. Pero te da la opción. Y el resto de nosotros que tiene menos de 50 años, no nos vamos a jubilar durante los próximos 7 años, obligatoriamente vamos a pasar al plan de capitalización solidaria. ¿Cuál es lo bueno de ese plan? Vamos a decir en tu caso, que no sé cuál es tu salario. Actualmente el mixto, vamos a olvidarnos de la parte... Pero pongo un salario, simula un salario. Una persona que gana $1,000, ¿correcto? Actualmente, ¿qué pasa? De los primeros 500, eso, la mitad de tu salario, de lo que aportas, del 15%, va hacia ese plan de los $300. Okay. El resto, es decir, el 15% de los 500 restantes va hacia tu cuenta individual. Okay. ¿Correcto? Y se va a acumular. Tú tienes la base de 300 y tienes lo que vas acumulando en tu fondo sobre el resto. ¿Qué va a pasar ahora? La parte solidaria esa desaparece. O sea, sería 300 más 150, porque es el 15% de 1,000. Sí, correcto. Acumulándose. Y 150 más al otro lado. Correcto. Okay. Correcto. Entonces, actualmente, ¿qué va a pasar? En tu caso, los $150, asumiendo que tú ganas 1,000, van a ir hacia una cuenta individual, que se va a acumular a una tasa, bueno, dependiendo de la tasa que rinda la Caja del Seguro Social, pero con los cambios que se hicieron en la reforma de la Caja debería ser lo suficientemente, ¿cómo se dice? Efectiva o eficiente. Rentable de generarte arriba un 5%. O sea, no es un tema. Tú vas a acumular esos $150 hasta los 62 años de edad. Y con ese fondo tú vas a comprar tu renta. Okay. No sé si me estoy explicando. Sí. ¿A quién le conviene más este tema? ¿Sabes? Por supuesto, hay personas, ¿sabes? Mientras más consistente eres, más dinero vas a acumular. Entonces, ahí es donde entran estas otras reglas del 60% para las personas que no tienen esa regularidad laboral, que también existen. Pero vuelvo a algo que mencionó acá el licenciado al inicio. Una reforma de seguridad social no va a resolver temas laborales ni temas económicos. El problema de las pensiones de nosotros es que el país no está creciendo al ritmo que debe crecer para que los salarios consecuentemente crezcan y las pensiones consecuentemente sean mayores. Una vez que los gobiernos logremos resolver esa parte, el tema de seguridad social realmente va desapareciendo, porque entonces, por supuesto, si ganas en vez de 1,000, ganas 1,500, por supuesto que te vas a ir con una pensión 50% superior. No sé si me estoy explicando. Entonces yo creo que ahí mezclamos dos cosas. Lo mismo del tema del 60%, de que que la gente no cotiza tantos años, pero ese es un tema laboral que tiene que resolverse. Y cuando se resuelve esa parte, automáticamente la parte de pensiones al final se va a resolver. Porque hay algo bueno. Y quiero regalar, antes que se me olvide, disculpe. El programa sigue siendo solidario. ¿Por qué?
porque nosotros como activos, parte de lo que estamos aportando, más lo que aportamos de nuestros impuestos como Estado, está diseñado para solidariamente cubrir las pensiones de todas las personas que están jubiladas y por jubilarse, de los cuales no hay ni un centavo guardado. Entonces, en esa parte sigue la solidaridad, pero pasa hacia un programa en el cual ya no va a haber déficit, porque cada uno básicamente está recibiendo lo que aporta más sus intereses. Ese es el otro tipo de pensiones que se van a pagar, los $144. Eso realmente no tiene nada que ver con la caja. Ok. Eso es un programa del gobierno. Del MIDES. Del MIDES. La caja nada más se va a encargar de la distribución. Tampoco, ya eso salió de la ley. Ok, eso quedó fuera. Eso quedó fuera de la ley. Eso creó como ciertas, ¿cómo se dice? Confusión. Confusión. Es que hace sentido. Si la caja está pagando cheques, ACH, etcétera, ¿por qué no paga todo y tema? Pero eso quedó fuera de la discusión porque creo que creó problemas. Lo que sí establece la ley nueva es que si tú cumples con ciertas características, es decir, mínimo 240 cuotas, tienes un piso en lo que te vas a jubilar, que se establece en $265, independientemente del tema del 60%. Así que hay varios como que stop loss, que si no lograste, tienes por lo menos ese tipo de pensión, más los reajustes anuales que se hacen, ¿no? ¿Cómo va a ser ese tema del reajuste? Bueno, hay una tabla que es de que KPIs, no estoy hablando del tema, básicamente son índices del consumidor, son tablas que publica la Contraloría. Según aumente el costo de la vida, va a aumentar el mínimo. Correcto, lo que establece la misma Contraloría es la que saca esas cifras, así que básicamente nosotros anualmente tenemos que validar qué dice, yo creo que se llama Panamá en cifras, si no me equivoco, es donde se hace, pero lo hace la Contraloría. Y la gente que quiera jubilarse antes de cumplir con el mínimo. Con el mínimo de tiempo o de cuotas. Ok, hay una realidad. Recuerda que como estás pasando una cuenta de ahorro, realmente tú te vas a jubilar, o sea, básicamente tienes una cuenta de ahorro en la que vas acumulando dinero. La ley te penaliza si te sales antes de la edad mínima de jubilación, que son los 62 hombres, 57 mujeres. ¿Cuánto sería la penalización? ¿Es la misma? Hay una tabla en la ley, se las puedo compartir, pero es larguita, pero básicamente a quién le conviene, bueno, la característica de cada persona. Habrá personas que sí, oye, yo me tengo que ir, hay 5 años, ya yo no puedo trabajar, estoy inválido, tengo ciertas características y la ley te permite ir, solicitar tu fondo, te solicita tu pensión, pero vas a tener una penalidad porque no te mantuviste la cantidad de tiempo que tenías que mantenerte en el sistema. Bien, César Herrera, director de finanzas de la Caja de Seguro Social. Ojalá podamos volver a tenerlo aquí para poder seguir respondiendo preguntas, porque son varias las preguntas que nos mandan tanto al 61315565, que es el WhatsApp de Radio Panamá, como a nuestros celulares en el canal de YouTube, para poder seguir dándole las respuestas que la población necesita, porque la nueva ley empieza a regir hoy, pero hay muchas interrogantes sobre ella y sobre los asuntos a cumplir con las autoridades, con la ley. No, en eso le agradecemos a ustedes que nos den este tiempo.